Hola, ¿cómo les va? Bueno, hoy empezamos una clase nueva, un tema nuevo correspondiente a la práctica 9. Esta clase y la siguiente son las últimas dos de la cursada, así que, bueno, vamos con eso. Vamos a ver, así como vimos integrales sobre curvas, ahora vamos a ver integrales sobre superficies, para lo cual vamos a tener que trabajar un poco más el concepto de superficie, que algo ya vimos en la práctica 1, ¿sí? Trabajamos con superficies de nivel particularmente, ahora vamos a ver cómo parametrizar superficies, vimos cómo parametrizar curvas, pero no vimos cómo parametrizar superficies. Un poco la definición de superficie, plano tangente después y cálculo de área. Esta es la primera de las dos clases de integrales. En el cálculo de área está involucrada una integral y luego en la segunda clase, que sería la clase 22, en esa vamos a ver integrales sobre superficies concretamente. Entonces, bueno, a ver, no hay una forma sencilla ni única de definir lo que es una superficie, ¿sí? Se la puede definir de varias maneras. Una posibilidad es definirla como una región sin volumen, una región de R3, ¿sí? Ya no vamos a hablar solamente de, o sea, una cosa es la superficie y otra cosa es el área. La superficie es una región, ¿sí? Un conjunto de puntos, y el área es una medida, ¿sí? Por eso quiero distinguirlo, porque en el colegio, en la escuela, muchas veces uno dice, calcule la superficie de un cuadrado. Y acá no, vamos a ser más precisos con el nombre. Superficie es la región del espacio a la cual le vamos a dar parametrización y le vamos a dar alguna definición. Y otra cosa es el área, que es cuánto mide, ¿sí? Es una noción de medida de ese objeto geométrico, ¿sí? Entonces, decíamos, una superficie ya no en el plano, no triángulo plano, ni círculo, ni lo que estuvimos viendo, ni regiones de tipo elemental. Vamos a ver superficies de R3, es una región con volumen nulo, se puede definir así, o sea, sin profundidad. Es un lugar del espacio donde cada punto X y Z tiene 2 grados de libertad, ¿sí? O sea, tiene un grado más de libertad que una curva, que solo depende de una variable t, o que la podemos hacer depender de una variable t, hablando ya en concreto de una parametrización. Acá no, acá vamos a necesitar 2 variables, ¿sí? También puede definirse, o sea, son distintas concepciones, ¿no? Del mismo objeto geométrico. También muchas veces, como nosotros hemos visto al principio, puede definirse una superficie como el conjunto de solución de una o varias ecuaciones. Nosotros vimos los conjuntos de nivel. Entonces, los conjuntos de nivel de funciones de R3 en R, para cada K, donde yo hacía f de X y Z igual a K, era una superficie de nivel, ¿sí? O sea, no hay una única forma de definirlas. Entonces, tenemos 3 posibilidades de expresar analíticamente a una superficie. No necesariamente son distintas, o sea, muchas de ellas son, van una de la mano con la otra. La representación implícita es como la que recién les mencionaba, como una superficie de nivel. No toda superficie se puede expresar así, pero ese sería el conjunto de los X y Z que dan solución a esta ecuación, ¿sí? Con cada una constante, ¿sí? O sea, va a depender qué tipo de superficie tengamos. A veces vamos a tener esta situación, ¿sí? Como hemos visto, los paraboloides, los conos, uno los podía pensar de esta manera, ¿sí? También podemos pensar una representación explícita de los X y Z de la superficie, como, por ejemplo, X como una variable independiente, Y como una variable independiente y Z como una función de X y de Y. Eso es muy común. Y eso va de la mano muchas veces con la representación paramétrica o vectorial, donde yo puedo encontrar una función que vamos a denominarla en general con phi mayúscula, la letra griega. Va a ser una función de 2 parámetros ahora, en lugar de 1 en las curvas, de 2 parámetros, o sea, va a ir de una región de R2, una región D de R2 a R3, tal que su imagen sea la superficie, ¿sí? Entonces, esta es la que vamos a estudiar ahora, la vamos a desarrollar un poco. En este caso, la función es una función vectorial de 3 componentes, ¿sí?
Y, a ver, vamos a ver algunos ejemplos. Por ejemplo, esta es una superficie de R3 con 3 condiciones sobre los X y Z. Una es que Z sea X más 2, igual a X más 2Y, y la otra es que X e Y y Z estén en el primer octante, o sea, sean mayores o iguales que 0, y la otra es que Z esté acotado por 1, o sea, menor o igual que 1. Fíjense que si yo considero esta parte es una porción de un plano, porque estas desigualdades me van a dar, o sea, si yo me olvido de estas desigualdades, tengo un plano entero, ¿sí? La ecuación implícita de un plano. Y si después le agrego todas estas condiciones, me va a dar una porción de ese plano, ¿sí? Si acoto un plano en el octante y con z menor o igual que 1, me va a dar un triángulo. Les quería mostrar, este es el plano y está truncado por el eje, fíjense, por los planos cartesianos, y por la altura z igual 1. Entonces es como un triángulo invertido, pero fíjense que es un triángulo en el espacio, ¿sí? No está en ninguno de los planos cartesianos. Entonces, como z está en función de x y de y, puedo armar esta parametrización, o sea, que z sea la tercera componente x más 2y, y que X e Y se muevan libremente. Ahora vamos a ver en qué región. Entonces, una parametrización proviene de las coordenadas cartesianas, estas de acá. A veces uno las renombra una vez que tiene la parametrización y en lugar de poner X, Y, pone V. Es muy común verlo de esa manera para independizarse de las coordenadas cartesianas originales. Yo lo voy a dejar así. El dominio de esto va a estar restringido por los x, y mayores o iguales que 0 y z cumpliendo que es mayor o igual que 0 y menor o igual que 1. Entonces, x más 2y tiene que estar entre 0 y 1. Entonces, ahí tengo y va a ir entre 0 y 1, o sea, es como mirar la sombra de esto. Si yo miro la sombra en el plano XY, voy a ver un triángulo también, ¿sí? Y entonces, donde Y, mirándolo como región de tipo 2, si quieren, Y va a estar entre 0 y 1, y X está entre 0 y 1 menos 2Y, que es pasar el 1 menos 2Y a este lado, ¿sí? Bien. Esta es una parametrización. ¿Es la única? No. ¿Cuántas hay? Puede haber infinitas. Eso, lo mismo que pasaba con las curvas. Para el cono, tenemos el cono simple, en este caso porque z está restringido entre 0 y 1. Si no tuviera esta restricción y tuviera esto, no estaría acotado, ¿sí? Sería el cono con la rama positiva y la rama negativa. Se puede parametrizar de dos maneras distintas. La primera es un poco viniendo de las cartesianas. Fíjense que esto no es ningún cambio de variable ni nada, es solamente buscar una función de dos parámetros que tengan como imagen a la superficie. La prueba de que la imagen es la superficie, acá en este caso no lo hicimos porque es obvio que es la superficie, ¿no? Si uno delimita bien, no va a tener inconvenientes. Igual uno lo puede probar, puede ver si todos los puntos de ahí pertenecen. Bueno, es decir, tienen imagen acá. La primera parametrización que se me puede ocurrir es despejando z en función de x y de y. Entonces, x, y como la anterior, ¿no? X y y se mueven libremente en una región D a determinar y z es la raíz cuadrada de x al cuadrado más y al cuadrado. Esto lo puedo hacer porque z es no negativo. ¿Sí? Si z fuera negativo, no tendría la posibilidad de hacer esto, porque tendría dos ramas, o tendría que tener dos parametrizaciones, una para la parte negativa y otra para la positiva del z. ¿Y el dominio cuál va a ser? Y bueno, para el cono, su sombra en el plano XY es un disco de radio, el radio máximo de acá, que es 1, ¿sí? Entonces la sombra es su región D y es ese disco. ¿Sí? Fíjense que esta región no está tan buena por ahí como límites después cuando veamos integrales, por ahí no está tan interesante, pero bueno. Otra parametrización, bueno, es una función C1 en cada componente, excepto en el 0, 0. Porque fíjense que es una función continua, pero en el 0, 0 no existen las derivadas parciales, ¿sí? De hecho, está el piquito, ¿no? Del cono ahí. Hay problemas de diferenciabilidad y de derivabilidad.
¿sí? Entonces, bueno, eso lo vamos a ver en un ratito porque nos interesa. Después podemos, ya que se trata de un cono circular, como les decía, ¿sí? Es una unión infinita de circunferencias. Se puede pensar en polares, ¿sí? Así, de esta manera, que la primera coordenada sea r coseno de tita, la segunda sea r seno de tita, y la tercera sea componer a estas dos. O sea, como z era x al cuadrado más y al cuadrado raíz, pongo r coseno de tita acá, r seno de tita acá y aplico, y esto me da r. Fíjense que no puedo poner, no podría dejar a z libre, tienen que haber solo dos variables, ¿sí? Dos parámetros. R entre 0 y 1 y tita entre 0 y 2pi, porque es mirar esa sombra que es un disco. Entonces ahora, con esta parametrización, ¿sí? Que creo que la escribía como psi mayúscula, R coseno de tita, R seno de tita, R, con R tita en un rectángulo, ¿sí? En el 0, 1, 0, 2pi. Importa el orden que ponga. Si pongo X primero e Y primero, o si pongo R y tita, sí. ¿Podría poner tita y R? Sí, pero nosotros vamos en general a elegir estos órdenes. Una esfera. ¿Cómo parametrizamos una esfera? Esta es la esfera de este pedacito, esta ecuación corresponde a la esfera de radio 2 y centro en el origen. Y esta condición me dice, bueno, de toda la esfera, usted se queda solamente con el hemisferio sur, ¿sí? De z igual 0, del plano del piso para abajo. Es esta el gráfico, es hueca, por supuesto, es una cáscara, la carcasa, ¿sí? Si no sería la esfera maciza. Y se puede parametrizar también de dos maneras, las más usuales, se puede parametrizar de infinitas maneras, pero una es esta, pensando en las cartesianas, como x, y despejando a z de esta expresión, como z es negativo, entonces me quedo con la rama negativa del despeje, y la sombra de eso, fíjense que la sombra es en el plano XY, si yo aplasto la esfera en el plano XY, veo una circunferencia, veo un disco, ¿sí? Llenito, porque si aplasto toda la circunferencia, queda llenito, ¿sí? Que no suele ser muy práctica. Y después, pensando en coordenadas esféricas y dejando alguna componente fija, por ejemplo, el radio, el ρ está fijo, ¿no? Porque yo tengo una esfera, todos los puntos están a distancia 2 del origen. Entonces, si yo fijo ρ, tengo una parametrización que proviene de las coordenadas esféricas, que es tita phi de tita phi. Esta es phi mayúscula, esta es phi minúscula, que sería 2 coseno de tita seno de phi, 2 seno de tita seno de phi, 2 coseno de phi. Con tita y phi, tita se mueve entre 0 y 2 pi, ¿sí? Y phi, recuerden que medía cuánto de la apertura era desde el semieje positivo de las zetas hasta, ¿sí? Hasta pi. Pero no tengo región, de 0 a pi sobre 2 no tengo región. Y de pi sobre 2 a pi tengo. Entonces, por eso sale esto. O, si lo quieren ver de esta manera, que la tercera coordenada era z, que ahora es 2 coseno de phi, tiene que ser menor o igual que 0, y ahí les da la condición. ¿Sí? Phi, recuerden que se mueve entre 0 y pi, es el rango máximo. Entonces, algunas observaciones. La primera, que ya la mencioné, que no es un cambio de variables, es una parametrización. En un cambio de variables uno pasa de 3 variables a 3 variables. Acá estamos describiendo un objeto de R3 que se puede describir como algo de una variable en el caso de una curva o 2 variables en el caso de una superficie. Es distinto. Después, si la función, la parametrización es inyectiva, o sea, es 1 a 1, o sea, cada objeto de la imagen le corresponde uno solo del dominio, además de ser continua, se dice que es una superficie paramétrica simple, ¿sí? Que no se cruza a sí misma, no se inyecta a sí misma. También puede ser que sea una parametrización que sea 1 a 1, excepto sobre una curva, o sea, sobre una región de área nula. Por ejemplo, la parametrización del cono, ¿sí? Si miran, la parametrización por acá andaba, estaba re lejos, la del cono acá, ¿sí? En esta parametrización, si yo pongo R igual 0, me da el 0, 0, 0, independientemente de qué tita yo ponga. Entonces, volviendo a donde estábamos,
no es inyectiva, pero no es inyectiva en una curvita, ¿sí? Salvo en el segmentito R0. Perdón, acá no, es al revés el segmentito. Es el segmentito 0 tita. ¿Por qué? Porque si yo fijo R igual 0, ya da 0 siempre, ¿sí? Ahí había un errorcito. Bien, entonces con este tipo de superficies, que son 1 a 1 o a lo sumo no son 1, y parametrizaciones vamos a trabajar, ¿sí? O sea, son 1 a 1, son siempre inyectivas, o a lo sumo si no son inyectivas, no lo son en una curva. Un ejemplo de una superficie que no es simple, que se cruza a sí mismo, es lo que se llama la botella de Klein. Este es el objeto geométrico y existe en la realidad. Digo, puse esta foto particularmente porque hay varios grafiquitos y una cosa es ver el gráfico y otra cosa es ver que está fabricado, una botellita. Y justamente lo que tiene es una botella que el pico se vuelve a inyectar en ella misma, ¿no? Bueno, esa es una superficie que se cruza a sí mismo. Una superficie se dice cerrada si es frontera de un sólido, es la frontera completa, ¿sí? Del sólido en R3. Por ejemplo, una esfera completa, como esta, como x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado igual a 4, es una superficie cerrada, ¿sí? Porque es frontera de la esfera maciza con el menor o igual a 4. Ahora, la media esfera, ¿sí? Si yo tengo una media esfera, por ejemplo, como en el ejemplo anterior, no es una superficie cerrada, ¿sí? ¿Por qué? Y porque si yo tengo una media esfera, la esfera maciza no está totalmente contenida, porque le falta la tapa, ¿sí? Entonces, tiene que estar totalmente cerrada. Piensen siempre a qué sólido encerraría, ¿no? Entonces, yo digo, bueno, la media esfera, si la esfera cerraba toda la esfera maciza, la media esfera debe cerrar a la media esfera maciza. Bueno, ¿es cierto esto? ¿La tapo solamente con la cáscara esférica? No, me falta la tapa circular que no está incluida. Ojo con esto. Después, por ejemplo, si yo tengo un paralelepípedo, su superficie frontera son las 6 caras, es la unión de las 6 caras, ¿sí? Las 6 caras son rectángulos, en realidad son cuadrados porque tienen la misma longitud, el 0,1 que el 1,2 que el 2,3. Son 6 superficies, en esta está fijo Z en 2, en esta está fijo Y en 1, en esta está fijo X en 0, en esta está fijo Y en 3, en esta está fijo, perdón, Z en 3, Y en 2, y en esta 6, X en 1. Entonces, es un cuadrado en los distintos planos, ¿sí? En el plano, por ejemplo, el S1 es un cuadrado en el plano Z igual 2. O sea, altura Z igual 2, tengo el rectángulo 0, 1, 1, 2. Así lo tengo que interpretar. En S3 tengo la otra cara, ¿sí? O sea, puedo dibujar el paralelepípedo y ahí las veo claritas las caras. Entonces, la superficie frontera, ¿quién va a ser? La unión de todas esas superficies. Y fíjense que todas esas superficies comparten, entre varias de ellas, comparten curvas, comparten los segmentos, las aristas, ¿sí? Sin embargo, va a ser una superficie simple. Estas son las 6 caras distintas, ¿sí? Inferior, superior, después las laterales y delantera y trasera. Entonces, por ejemplo, si uno quiere parametrizar a toda la superficie, hay que hacer una parametrización a trozo, o sea, una función partida, o parametrizar a cada una de las superficies. Por ejemplo, a la cara 1, a la S1, que era este de acá, Z estaba fijo en 2 y X e Y se movían en el cuadrado 0, 1, 1, 2. Entonces, si quieren, pueden hacer las otras 5 parametrizaciones. Entonces, ahora vamos a hablar de regularidad y suavidad. Si yo tengo vamos a tomar una superficie parametrizable, ¿sí? Con las 3 funciones de las componentes derivables, y vamos a considerar los siguientes vectores. El vector derivada, o sea, phi es una phi de V, con V en un dominio D de R2, y vamos a considerar los vectores derivadas parciales, o sea, derivar parcialmente a phi con respecto a u, ¿sí? Que es derivar a esta con respecto a u, a derivar a esta con respecto a u y a esta con respecto a u, o sea, x a y a z con respecto a u.
y la derivada parcial de phi con respecto a b, que es derivar a la primera componente con respecto a b, a la segunda componente, a la tercera componente, mirándolos como vectores, ¿sí? Las derivadas, la derivada parcial la miro como vector. Fíjense que si yo pusiera esto en una columna y esta en la segunda columna, tendría la matriz diferencial, ¿no? De la función esta de R, que es de 2 variables a R3. Entonces, una vez que hago esto, esto vuelve a ser una nueva función, ¿sí? Una nueva función que va a R3, una función vectorial. Entonces, para estos derivadas parciales, definimos el producto vectorial fundamental, que es el producto cruz, que vieron en álgebra, de un vector contra otro, en este orden, ¿sí? Primero con respecto a U y después con respecto a B. Entonces pongo en una fila el primero, en la fila de abajo el otro y hago el determinante de esto. Entonces esto me da, tapo la primera columna y me queda esto por esto, menos esto por esto. Después tapo la segunda columna y me queda menos esto por esto, más esto por esto, y tapo la tercera y me queda esto por esto, menos esto por esto. Es el determinante. Digamos, es el producto cruz usual. Dije, muchas veces lo denotan de distintas maneras, o sea, le ponen acá unas barras, pero se refiere a eso. Entonces, el producto vectorial. Entre dos vectores, que particularmente son los vectores de derivadas parciales de la parametrización. Entonces, algunas cosas a tener en cuenta del producto vectorial. La primera, el producto vectorial, el resultado, me vuelve a dar un vector, ¿sí? Con 3 componentes. Fíjense que tengo 3 componentes. Ese vector que me da es perpendicular a cada uno de los vectores que lo generaron, ¿sí? De hecho, está la famosa regla de la mano derecha, es decir, que si yo tengo un vector acá y otro vector acá, la regla de la mano derecha me dice que si hago en este orden el producto cruz, el dedo me apunta en la dirección donde va el producto cruz. Así que el producto cruz es perpendicular a uno y perpendicular al otro. Por otro lado, el producto cruz no es conmutativo, entonces no es lo mismo hacer de una manera el producto cruz que de la otra manera. Pero lo que sí es cierto que si yo tengo dos vectores, uno acá, otro acá, hago el producto cruz, me da esto, si hago en este sentido, y si lo hago en este otro, la regla de la mano derecha me dice va igual, o sea, va en la misma dirección, pero en sentido contrario. Entonces, no es conmutativo, pero me da en la misma dirección, o sea, pero con signo contrario. Después, ¿qué pasaba con el producto cruz? Cuando daba cero, cuando daba el vector cero. Bueno, da cero cuando los vectores son múltiplos, o sea, son linealmente dependientes. Estas son cosas de álgebra. Entonces, esto lo vamos a aprovechar muchísimo nosotros para ver un poco la geometría de las superficies y sacarle el jugo. Entonces, si yo tengo un punto del dominio de mi parametrización donde las derivadas parciales son continuas y el producto cruz es distinto de cero, el punto se dice regular, ¿sí? En general, para las parametrizaciones que nosotros tenemos, la mayoría son regulares en todo su dominio. Y los puntos donde alguna de las derivadas de los vectores derivadas parciales no son continuos o que el producto cruz es distinto de cero, se llaman singulares, puntos singulares, ¿sí? Entonces, por supuesto que si U0, B0 es un punto regular, su imagen se llama valor regular o de la superficie. Y si es singular, su imagen es punto singular de la superficie o valor singular de la superficie. Entonces, los puntos singulares del dominio me dan valores singulares en la superficie. Entonces, eso me permite definir el concepto de que una superficie sea regular o suave, ¿sí? Una superficie es regular o suave si en todo punto es regular, ¿sí? O sea, si todo punto de su dominio, de acuerdo a una parametrización elegida, es regular, ¿sí? Entonces, esto tiene que ver con el concepto de suavidad, de no tener... Viene del mismo concepto que veíamos en funciones de una variable. O sea, la suavidad tiene que ver con no tener picos, puntas, bisagras, ¿sí? En eso, en las superficies va a pasar de la misma manera.
si la superficie es regular es porque la parametrización es regular. O sea que vamos a decir indistintamente la superficie es regular o la parametrización en cuestión. Como no hay una única parametrización para una superficie, puede pasar que una superficie tenga parametrizaciones en las que sea regular en algunos puntos y en otros no. A veces la regularidad depende de la parametrización. Y a veces no. A veces, por ejemplo, ser singular no depende de la parametrización elegida. Por ejemplo, la singularidad que ahora vamos a ver con el ejemplo del cono. El cono en el 0, 0, 0, el cono usual, tiene una singularidad que no importa qué parametrización le hagamos, siempre va a ser un punto singular, un valor singular. Entonces, una interpretación geométrica de estos vectores de derivadas parciales, ¿no? Entonces, teniendo la parametrización y fijo, supónganse que este es el dominio D y esta es la superficie, ¿sí? La parametrizo con una phi, o sea, voy de algo de R2 a R3. Y supónganse que yo si fijo uno de los dos parámetros, por ejemplo, B0, ¿sí? Fijo el segundo, ¿sí? Entonces, si B es constante, estoy en esta, o sea, tengo UB0, ¿no? Entonces tengo un segmento, el segmento UB0. Entonces, que está fijo en B0 y se mueve con U en los límites que le correspondan. Entonces, cuando yo hago phi de V0, solamente me queda U como variable. El otro está fijo, es un número. Entonces, pues, considero la derivada parcial. Y a esa derivada parcial acá le pusimos el nombre TU. Entonces, fíjense que esto, cuando yo le aplico a este segmento la parametrización, voy a parar a esta curva que estaría por acá, ¿sí? Esta sería phi de U0B0, el puntito, esto sería U0B0, esto es phi de U0B0, y phi de UB0 es una curvita en la superficie. Y el otro, phi de U0B, también es una curvita en la superficie. Y entonces los vectores estos, TU, TB, que son las derivadas parciales en el punto, fíjense que son los vectores velocidad de las curvas generadas. ¿Sí? En el punto phi de U0B0, pegadas, tangenciales a las curvas phi de U0B y phi de UB0. Entonces esta es una interpretación geométrica de los vectores. Entonces los vectores estos, que acá les puse la notación esta por el gráfico nomás, los vectores derivadas parciales están tangencialmente pegados a la superficie en dos direcciones, ¿sí? En dos direcciones en las que esperamos que sean linealmente independientes. Entonces, les decía, lo del cono, el 0, es un valor singular del cono. Para cualquier parametrización, por ejemplo, usando la primera parametrización, la que provenía de las coordenadas cartesianas, yo si calculo las derivadas parciales, ¿sí? Con respecto a x, me da 1, 0 y 1 sobre 2 raíz de x cuadrado más y cuadrado por 2x, que se cancela y me queda esto. Y la derivada parcial con respecto a y me da 0, 1 y lo mismo pero con y. Entonces, fíjense que cada una de estas va a ser derivable en todo xy distinto del origen. Porque en el origen no existen las derivadas parciales. De esta función de dos variables no existe. Pueden chequear. Entonces, fíjense que acá entonces el 0, 0 como valor del dominio de esta parametrización es un punto singular de la parametrización y me da un valor singular de la superficie, porque si evalúo en 0, 0 me da el 0, 0, 0. Y se da que es un punto regular porque me da, digamos, las derivadas parciales, estos vectores, no son continuos. Ni siquiera están definidas. En cambio, en esta parametrización que provenía un poco de las polares, las derivadas parciales son derivables y continuas en todo R, en todo R tita. Entonces, en principio parece que no fuera un punto singular, pero si yo hago el producto cruz de las derivadas parciales,
de los vectores derivadas parciales, ¿sí? Me termina dando esto, que me da 0, 0, 0 cuando R es 0. Entonces, si yo evalúo, perdón, en 0, acá tengo el punto 0, 0, 0, ese es un punto regular, singular. Entonces, la parametrización es regular en todo R con R distinto de 0, ¿sí? Entonces, pero es por una razón distinta. No es porque, es porque el producto cruz me da el 0, es decir, que las dos son linealmente dependientes. En realidad, esta me termina dando 0, 0, 0, pero no es porque sean discontinuas o no estén bien definidas. Entonces, ya que tenemos los vectores de derivadas parciales, dada una parametrización de una superficie, cuando hago el producto cruz, y miren acá cuando vemos esta interpretación geométrica, si yo hago el producto cruz de esto con esto, la regla de la mano derecha me dice que sale una dirección normal al plano generado por estos dos vectores, ¿sí? Y es un vector normal, no de norma 1, pero un vector perpendicular o ortogonal a la superficie. Y eso lo vamos a aprovechar un montón. Les decía, el producto cruz, el producto fundamental me da un vector normal, o mejor dicho, perpendicular, pero no de norma 1, al plano generado por los dos vectores estos, TU y TB, o sea, los de las derivadas parciales, ¿sí? Y además, el plano, vamos a definir el plano tangente. Entonces, el plano tangente va a ser el plano justamente con estas dos direcciones de las derivadas parciales que pasa por el punto. O sea, si yo solamente considero las dos direcciones, tendría un plano que pasa por el origen. Pero si yo le incluyo el punto, si recuerdan de álgebra, la ecuación implícita de un plano con normal n y que contenga un punto es n por x y z igual a n por p, por el punto, ¿sí? Esto es producto escalar entre vectores. Entonces es n por x y z, o si no es n por x y z menos el x0 y 0z0. Si yo tengo una parametrización, lo escribo así. Entonces es el producto vectorial fundamental evaluado en el U0, B0, donde tengo donde el que x0 y 0z0 es imagen, por las variables x y z, y el producto otra vez, el producto vectorial fundamental, por el punto en cuestión. Y el plano tangente es único en cada punto, independientemente de la parametrización. O sea, que yo puedo tener dos parametrizaciones distintas. Si en las dos parametrizaciones el valor es regular, voy a poder armar el plano tangente. Y si en una no es regular, no voy a poder usarla para el plano tangente. Entonces, para el cono, vamos a tomar el punto 0, 1 medio, 1 medio. Para eso tenemos que encontrar, para la parametrización phi, tenemos que encontrar quiénes son los xy, que tienen como imagen al 0, 1 medio, 1 medio, que son 0, 1 medio. Y entonces se evalúa los vectores tangentes en ese valor, en 0, 1 medio. Y me dan el 1, 0, 0 y el 0, 1, 1. Hacemos el producto cruz de esto y me da el 0, menos 1, 1. Por x y z, por el mismo 0, menos 1, 1, por el punto. ¿Sí? Y eso me da menos i más z y esto me da 0 de este lado. Entonces este es el plano que pasa, plano tangente al cono en el punto 0, 1 medio, 1 medio. Entonces fíjense la secuencia. Primero busco, porque la superficie, el punto de la superficie está en R3. Entonces necesito saber quiénes son los U0, B0, o en este caso X0 y 0, que me satisfacen que su imagen es ese punto. Y después evalúo a los vectores para armar la normal al plano. Este es el cono, este es el punto, esta es la normal y este es el plano. De hecho, en el cono, si uno agarra cualquier punto, el plano es como este, pero va rotando. O si toma, por ejemplo, un punto un poquito más arriba, pero sobre la misma recta, sobre el mismo segmento del cono, va a tener el mismo plano tangente. Pero va a ir cambiando si me muevo en alguna circunferencia.
Entonces, vamos a calcular, vamos a usar esto para calcular el área de una superficie. Entonces vamos a usar una superficie regular parametrizada por una función phi en un cierto dominio D y que tenga como imagen a la superficie. Necesitamos que la superficie sea regular o que la parametrización sea regular. Tal vez puede pasar que no sea en un punto o en una curva, ¿sí? Mientras sea solo en eso no hay ningún problema. Entonces, un poco la motivación de lo que vamos a ver como la fórmula del área. Entonces, si yo tengo, supónganse que la región D es un rectángulo, ¿sí? Se puede hacer después la deducción para una región no triangular. Entonces, lo que sucede es que si yo tomo o hago una particioncita, ¿sí? Y tomo este rectángulo, hago una partición regular con mismo tamaño de delta U y mismo tamaño de delta B. ¿Sí? Entonces, agarro y aplico la función, entonces voy a la superficie, ¿sí? Este rectangulito que está acá, le aplico phi y va a esto, ¿sí? Entonces, UI BJ va a este punto, cuando hago phi de UI BJ, ¿sí? Entonces, si eso lo hago en cada rectangulito, voy cubriendo con pedacitos. Fíjense que acá no es rectangular, ¿sí? Si es muy chiquita esta partición, esto va a parecerse a un paralelogramo, ¿sí? Si es muy grande, no, justamente porque se va deformando. La superficie lo que hace, piensen en esto, piensen, por ejemplo, que yo tengo un rectángulo, ¿sí? De dominio, y después cuando voy a la superficie es como que estoy haciendo esto, ¿sí? Entonces, no, lo que era acá un cuadrado, un rectángulo, cuando hago así, cuando aplico la función, no va a ser rectangular, pero si es muy chiquitito la partición, entonces sí, se puede aproximar. Esto en algún momento lo hemos charlado. Bien, entonces, este rectángulo tiene área base por altura, o sea, delta U por delta B, y se convierte a una región del espacio o de la imagen, o sea, de la superficie, aproximada por el paralelogramo determinado por estos lados. ¿Quiénes son estos lados? Como les decía, es el vector tangente, ¿sí? O sea, el vector tangente por el delta U, o sea, la derivada parcial con respecto a U por delta U y la derivada parcial con respecto a B por delta B, ¿sí? Entonces, el área de este paralelogramo, de esto, va a ser esto, va a ser la norma de ese producto cruz, del producto cruz de esto por esto, de esto por esto. Y entonces, a ver, como esto es un número y esto es un número, salen por propiedad del producto cruz y por propiedad de la norma. Entonces salen, además son positivos, ¿sí? Porque son distancias. Y lo que me queda es fíjense que es la norma del producto cruz fundamental. Entonces el área del paralelogramo, el que la imagen de este cuadradito rectangulito, ¿sí? Tiene esta área. Entonces, si uno se particiona a D, rectangular, en subrectángulos cada vez más chiquititos, uno arma la suma de Riemann. A ver, la suma de Riemann va a ser la suma de estos paralelogramos, de las áreas de estos paralelogramos. Acá escribí esta notación para hacerlo un poco más, menos cargado. O sea, son los vectores tangentes, ¿sí? Por el delta U acá y por el delta B. O sea, acá es la derivada parcial con respecto a U por delta U, acá es la derivada parcial con respecto a B por delta B. Que sea UI y BJ tienen que ver con que estoy en el punto. ¿Ven? Si estoy acá, estoy considerando esto, ¿sí? Entonces, esta es la dirección y esta es la otra dirección. Y la partición son del segmento, digamos, de U0, 1 hasta UN, B0, B1 hasta BN, ¿sí? Tengo N intervalos, donde las longitudes
la parte de U son todas iguales, y la longitud del lado de B son todas iguales. Podría haberle pedido que sean cuadraditos, o sea que delta U sea igual a delta B, pero es insignificante eso. Y entonces lo que me queda es esta suma, porque fíjense que es sumar en dos componentes, ¿no? En dos variables, en U y en B. O sea, los parámetros son dos. Entonces, evalúo en cada, fíjense que acá lo que estoy haciendo es evaluar en cada puntito de mi grilla, de mi partición. Entonces, si la función es, perdón, no, ninguna función, haciendo tender esto a cero, o sea, cuando cada vez son más chiquitos los rectángulos, ¿sí? O la partición cada vez tiene más de estos, entonces el límite este existe y es igual primero que es igual al área de la superficie. ¿Por qué? Porque voy cubriendo con este, cubro este, con este, cubro este y voy cubriendo a toda o sea, el área, fíjense, tengo el área de esto, entonces voy cubriendo con cálculo de áreas de cosas que involucran o que van cubriendo la superficie. Entonces, en el límite, esto se hace bien preciso y es justamente el área de la superficie. Por otro lado, esto es una suma de Riemann de dos variables, ¿sí? Entonces, esto es una integral doble. Entonces, eso motiva la definición de integral de área de superficie, ya no una superficie plana, sino una superficie de R3 parametrizable, como la integral doble sobre la región dominio de la parametrización de la norma del producto del producto vectorial fundamental. Entonces, fíjense, ¿sí? Acá tenía el producto vectorial fundamental. Entonces, en el límite, esto me da una integral. Esta definición no depende de la parametrización elegida, si la superficie es regular, como les decía, o tal vez sea regular salvo en un solo punto, por ejemplo, el caso del cono, ¿sí? O sea, que lo que necesito para calcular el área es parametrizar y luego calcular el producto vectorial fundamental y su norma, ¿sí? Una vez que hice eso, se trata de una integral doble, entonces me manejo como lo que ya hicimos de integrales dobles. Entonces vamos a hacer un ejemplo. Si del principio, bueno, si tomamos la media esfera, no es exactamente el ejemplo del principio. Tomamos una media esfera de radio 1 centrada en el 0, 0, 0 con i menor o igual que 0, ¿sí? O sea, tengo de todo el casquete esférico, me quedo de i con los negativos, 0 o negativos. Entonces estoy tomando como un hemisferio oeste, si quieren, ¿sí? Se vería de esta manera. Entonces, podemos usar las coordenadas esféricas fijando ρ para parametrizar y tendríamos como ρ es 1, es coseno de tita seno de phi, seno de tita seno de phi, coseno de phi. ¿Sí? Con D, bueno, tengo que mirar un poco el desplazamiento. Para mirar tita, miro en el piso, en el plano XY, y veo que tita se mueve, fíjense, de pi a 2pi, porque fíjense que de 0 a pi sobre 2 no hay nada, de pi sobre 2 a pi no hay nada, y de pi a 2pi tengo la región. Y después, con respecto a phi, me muevo de 0 a pi, tengo todo el rango, ¿sí? Entonces, sus vectores tangentes son, derivando con respecto a tita, fíjense que si la parametrización yo la escribí ordenado, el vector en el que evalúo, tita, phi. Entonces, los vectores tangentes van a ser tita, phi. Y después, cuando haga el producto vectorial fundamental, voy a hacer el de tita primero, y después el de phi, y después va el de phi, en ese orden. Eso es importante. El orden importa. Bueno, derivo con respecto a tita, entonces me queda menos seno de tita por seno de phi, coseno de tita por seno de phi, 0. Y derivo con respecto a phi y me queda coseno de tita, coseno de phi, seno de tita, coseno de phi y menos seno de phi. Hago el producto cruz, ¿sí? Se los dejo para que lo chequeen. Y lo interesante del producto cruz, que me queda esto, que me queda un seno de phi en cada coordenada y todos signos menos, entonces saco de escalar menos seno de phi, y me queda coseno de tita, seno de phi, menos seno de tita, seno de phi, y menos coseno de phi, que es justamente la parametrización.
por el escalar menos seno de phi. Entonces, cuando quiero calcular la norma de esto, es la norma de este vector. Pero la norma de este vector es el escalar en módulo por la norma del vector. Y el escalar, bueno, el signo menos desaparece y el seno de phi es positivo. A ver, dos cosas. Una, el seno, cuando phi se mueve entre 0 y pi es positivo. Y además, cuando yo calculo la norma de esta parametrización, pueden chequear que vale 1, porque justamente son los puntos que están a distancia constantemente 1 del origen, porque estamos en la esfera, en el casquete esférico de radio 1. Lo pueden chequear. O sea que si yo tuviera una esfera de radio 4, esto me daría acá 4. Entonces, el área va a ser la integral en la región de integración, que era la integral entre 0 y pi, entre pi y 2pi, de lo que me dio esto, que me terminó dando seno de phi, de tita de phi. Como no depende de tita, me queda seno de phi por tita, con tita entre pi y 2pi, que me da pi por seno de phi. Y ahora saco el pi y me queda seno de phi y eso me da 2pi. Recuerden que estoy calculando un área, así que no me puede dar 0, porque ya sé que no tiene área nula. Entonces, si yo tengo, por lo último para acotarles, es si yo tengo una superficie, por ejemplo, cerrada, que es unión de varias superficies, entonces el área va a ser la suma de las áreas de las superficies que la componen. Por ejemplo, en el paralelepípedo, ese que vimos al principio, el área total del paralelepípedo hueco es la suma de las 6 áreas. O sea, de las 6 superficies que la componen, de las 6 caras. Bien, hasta acá llegamos. Por ahora pueden ir avanzando con la práctica. A partir del ejercicio 5 empiezan estas cosas. Después seguimos con integrales de superficie. Pero bueno, esto abre un poco el juego a trabajar con superficies. Bueno, nos vemos.